Comenzamos el programa de hoy en un lugar espectacular. La cita, según nuestro protagonista, no podía ser en otro sitio. Estamos en la mismísima entrada del cañón de Añisclo. Hemos quedado aquí con el coordinador científico del Geoparque del Sobrarbe porque acaba de publicar un libro que es una interesante guía geológica del Pirineo. Pero antes de abordar estas páginas, le queremos preguntar, desde el punto de vista puramente geológico, qué hay detrás de esta maravilla que tenemos frente a nosotros. ¿Qué maravilla, Sofía? Pues esta maravilla es un bello resumen de cómo se ha formado el Pirineo. Tenemos tres elementos a tener en cuenta. El primero, rocas calizas formadas en un fondo marino. Si te fijas, están plegadas, no están horizontales como era su posición original. Eso refleja la colisión de placas que deforma los materiales y levanta la montaña. Y en tercer lugar, tenemos la erosión, en este caso sobre todo fluvial, que genera el tajo del cañón y que erosiona ese pliegue que se había formado inicialmente. Y desde el punto de vista geológico, ¿dirías que es uno de los grandes ejemplos del Pirineo o hay tantos y tantos? Hay muchísimos, porque nuestro Museo Pirenaico está lleno de fantásticos cuadros que nos resumen la historia de la formación de estas fantásticas montañas, pero sin duda esta es una de las salas privilegiadas dentro de ese museo y es uno de los lugares señeros, de los lugares que tienen una mayor importancia geológica, como mínimo del ámbito del Pirineo Central. Bueno, Ángel, estamos aquí por la publicación de la segunda edición de esta guía geológica del Pirineo. Cuéntame, ¿qué nos ofreces a los lectores en este libro? Pues es un manual que trata de traducir a nuestro lenguaje el lenguaje que hablan las rocas. Las rocas hablan a su manera, nos están comunicando en qué condiciones se formaron, qué historia han vivido, y no es difícil entender ese lenguaje con unos mínimos conocimientos. Y este libro aspira a comunicar de una manera amable, de una manera sencilla, de manera que cuando recorramos el Pirineo disfrutemos mucho más de nuestras excursiones entendiendo el paisaje geológico tan abrumador que nos rodea. Oye, y hojeando el libro, acabo de ver esta foto, esta maravilla de foto, me gustaría que me la explicaras si es posible. Eso es, nunca mejor dicho, un pliegue de libro, es el anticlinal de Peñazcaurri en el Valle de Ansó, en el fantástico Valle de Ansó, y es uno de los pliegues más colosales y más perfectos y más bonitos que tenemos en el Pirineo Ostense, ideal para incluirlo en estas páginas. Una vez conocido el libro que acaba de publicar, Ángel nos propone una pequeña excursión por la zona. Tenemos que aprovechar que nuestro protagonista conoce a la perfección cada palmo del terreno y todas las vicisitudes que ha vivido el Geoparque desde su nacimiento hace ya 17 años. Conoce los nombres y características de cada uno de los picos que nos rodean. Nos habla con entusiasmo de la intrincada historia de estas montañas y se refiere con especial cariño al trabajo que desempeña. El otro día le decía a un amigo que iba a entrevistar al director científico del Geoparque del Sobrarbe y ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué es un geoparque? O sea que, si no te importa, ayúdale a entenderlo. Pues un geoparque mundial de la UNESCO es un territorio que tiene un patrimonio geológico de importancia internacional y que no solo procura conservarlo, sino ponerlo al servicio del desarrollo sostenible de ese lugar y de sus habitantes. Bueno, como tú bien sabes, la geología es un tema del que no se habla mucho en la televisión, en los medios de comunicación. ¿Tú por qué crees que puede ser? ¿Resulta aburrida? ¿Qué pasa? La raíz del problema es que tampoco se habla de geología ni en las escuelas ni en los institutos. De manera que tenemos una sociedad, si me permites el término, no alfabetizada en lo que respecta a las ciencias de la Tierra. Y eso no está bien porque vivimos en un planeta que es pura geología. Y hay terremotos, hay inundaciones, hay erupciones volcánicas y por lo tanto vivir de espaldas a esa realidad me parece un absoluto error. Bueno, como tú bien sabes, nosotros somos un programa de agricultura y ganadería, de sector primario básicamente. En este sentido, estas dos actividades, ¿cómo ayudan a mantener el Geoparque del Sobrarbe, por ejemplo?
son esenciales y son mucho más esenciales para un geoparque, porque el paisaje no es solo geología, es verdad que es la base del paisaje, pero vivimos en el Pirineo en un paisaje cultural que es el resultado de la relación entre lo natural y la actividad humana, que tradicionalmente desde hace milenios ha sido agricultura y ganadería extensiva, de manera que son dos sectores creadores de paisaje y por lo tanto es fundamental que si queremos que esto se mantenga, es fundamental que esas actividades perduren en el tiempo y que no se extingan de la manera que lo están haciendo. ¿Seguimos caminando? Muy bien. Venga. Continuamos el camino con nuestro protagonista y seguimos conversando. El frío sol del invierno nos permite disfrutar con calma del hermoso paisaje y después de un paseo muy agradable llegamos hasta este pequeño pueblo de montaña. Ángel nos habla ahora de una interesante exposición organizada por el Geoparque que en estos momentos se puede visitar en Zaragoza. Se trata de una muestra que explica al visitante los cambios que ha experimentado este paisaje pirenaico en el último siglo. Nos lo cuenta Ángel. En la exposición que tenemos actualmente en Zaragoza, lo que podemos ver es 21 pares de fotografías, 21 de ellas sacadas por Lucien Briet hace un poco más de un siglo y la misma exactamente repetida en la actualidad. Y evidenciando, un poco contra todo pronóstico, por sorpresa, porque en geología siempre hablamos de millones de años, de cambios que ha experimentado el paisaje pirenaico en tan solo este último poco más de un siglo, que coincide con el siglo del cambio climático acelerado por la actividad humana. De hecho, una de las últimas noticias del año 2023 fue que el glaciar de Monte Perdido se había partido definitivamente en dos. ¿Eso qué importancia tiene? El hecho concreto de que desaparezca el glaciar de Monte Perdido es una pérdida relativa, porque su efecto en la hidrología de la cuenca del Cinca hace ya mucho tiempo que es insignificante. Sí que es una pérdida paisajística, es una pérdida cultural y sobre todo es un indicador de un proceso que está ocurriendo a escala de todo el planeta y que debería ser motivo de, bueno, pues de atención y de respuesta por parte de la sociedad. Oye, Ángel, estoy viendo durante todo el reportaje que llevas una libreta en las manos. ¿Te puedo preguntar qué llevas ahí? Pues esto es un cuaderno de campo que los geólogos y otros científicos que trabajan en la naturaleza solemos utilizar y donde anotamos observaciones que hacemos del terreno, donde hacemos dibujos, croquis de los elementos que estudiamos y que luego nos sirve para cuando estamos en la oficina, pues haber salvado datos y tener información de utilidad en cualquiera de los estudios que hagamos. Tras una muy agradable conversación, finalmente nos despedimos de Ángel. Al geólogo le ha llamado la atención el paisaje del entorno y se queda esbozando unos trazos que formarán parte de sus trabajos de campo. La geología, ha quedado claro, es un campo del conocimiento al que seguramente deberíamos prestar más atención y con este reportaje, en Tempero, solo hemos querido poner nuestro granito de arena.